En el video pasado me olvidé de mostrarles esta última imagen en donde muestra el reflujo, ¿sí?, del ácido del estómago hacia el esófago. Acá vemos el reflujo, como dice acá, así si se llega a apreciar, ¿sí? Acá vemos el reflujo, y acá que sería la hernia de hiato, acá vemos el fondo o el techo gástrico, y esta es la parte del esófago que se está desplazando hacia el tórax, ¿sí? Y este es el reflujo gastroesofágico. Es decir, que cuando hablamos de esofagitis por reflujo, la esofagitis en sí no la vamos a ver. O podemos ver el reflujo, como en este caso, del ácido hacia el esófago, que nos indica la presencia del reflujo y de la posible causa de la patología. Podemos ver las complicaciones, las úlceras o la estenosis benigna, pero no vamos a ver la esofagitis en sí, ¿sí?, sino que la sospechamos o la podemos evaluar a través de las imágenes. Bueno, para arrancar con la patología del estómago, vamos a hablar de la úlcera péptica, ¿sí?, una de las principales patologías que afecta al estómago. Lo que es una úlcera, ya ustedes lo saben, la úlcera es la falta de continuidad, o como dice acá, interrupción de la mucosa del tracto digestivo. Recuerden que cuando veníamos hablando de la mucosa del aparato digestivo, una úlcera venía a la pared, una úlcera hacía un huequito, una cavidad y seguía la pared del aparato digestivo. Eso es una úlcera, ¿sí? Eso se llama falta de continuidad o interrupción en la mucosa del tracto digestivo. Las úlceras pueden ser de origen inflamatorio, pueden ser tumorales, pueden ser por un cáncer, por varios motivos. En este caso, cuando hablamos de la úlcera péptica, es de origen inflamatorio. Esta úlcera péptica, que es de origen inflamatorio, aparece siempre en el estómago y en la primera porción del duodeno. Y se llama péptica porque es producida por el ácido clorhídrico y la pepsina que tiene el ácido clorhídrico del estómago, que termina lesionando la pared del estómago y generando la úlcera. Como es por el ácido del estómago, afecta solo al estómago o a la primera porción del duodeno, ya no más hacia abajo. ¿Y por qué se produce la úlcera péptica? Porque bueno, a nivel del estómago nosotros tenemos los agentes agresores, que son agentes agresores, ya lo vamos a ver, el ácido principalmente, y los agentes de defensa, los que defienden la mucosa. Es decir, sabiendo que el ácido, que el estómago tiene un ambiente tan ácido como el ácido clorhídrico, entonces tiene que tener mecanismos de defensa. Cuando eso se desequilibra entre los agentes agresores y la defensa, aparece la úlcera péptica, ¿sí? Para decirlo más claramente, en esta diapositiva, acá lo vemos, como agentes agresores es el ácido clorhídrico que tiene el estómago y una enzima que tiene la pepsina, que esta es una de las enzimas que degradan a la cadena de aminoácidos, es decir, a las proteínas. Entonces, la pepsina que tiene dentro del ácido clorhídrico es uno de los que va a horadar y va a degradar esa pared generando úlcera. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? ¿Qué nos defienden del ácido y de la pepsina? Por eso péptica, no de pepsina. Los que nos defienden son una película de moco o una capa de moco que se deposita sobre las células epiteliales del estómago, actúa de barrera directamente, que impide esa barrera que el ácido del estómago toque a las células epiteliales, una película de moco. El bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia que neutraliza el ácido. Cualquier bicarbonato que uno puede comprar en la farmacia, lo que hace el bicarbonato es neutralizar el ácido. Entonces el bicarbonato del estómago neutraliza un poquito el ácido. Este bicarbonato se deposita también sobre el epitelio y neutraliza el ácido del estómago. Otras protectores, que ya es más difícil explicarlo, esto para los chicos de enfermería, de farmacia, pero las prostaglandinas son mediadores de la inflamación y las prostaglandinas son protectoras de la mucosa gástrica también, y hay prostaglandinas normales que tenemos en nuestro epitelio gástrico que nos protegen, y el flujo continuo de sangre hacia el epitelio de la mucosa gástrica también contribuye a la protección, ¿sí? El asunto es que si alguna de estas sustancias empiezan a fallar, como ocurre con las prostaglandinas, que ya se lo voy a explicar, o en la capa de moco, eso genera un déficit en la defensa y por lo tanto los agentes agresores empiezan a lesionar la pared del estómago y a generar las úlceras, ¿sí? Hay un desequilibrio entre los agentes agresores y los mecanismos de defensa para que se produzca esta úlcera. Entonces, ¿qué genera ese desequilibrio? ¿Por qué se desequilibra esto que normalmente anda o funciona en equilibrio? Principal causa, una bacteria llamada Helicobacter pylori. Por ahí la habrán escuchado nombrar. El Helicobacter pylori es una bacteria que asienta en el estómago y lo que hace en el estómago es degradar la película de moco.
Entonces es como que la bacteria come esa capa de moco y expone a las células epiteliales directamente al contacto con el ácido. A partir de ahí, la úlcera, y ya vamos a ver que el Helicobacter pylori, además de producir úlcera péptica, puede producir una gastritis crónica, una gastritis aguda con erosiones, hemorragias y demás complicaciones, o hasta un cáncer gástrico. Porque siempre que algo, ya lo vimos en tumor, siempre que algo se lesiona continuamente, en esa reparación puede entrar la mutación y generar un cáncer. Si la bacteria está lesionando continuamente al epitelio de la mucosa gástrica, en una de esas reparaciones puede entrar la mutación genética. ¿Se acuerdan del proto-oncogen? Se transforma en oncogen y aparece el cáncer de estómago. O sea que el Helicobacter pylori es uno de los productores de cáncer de estómago. Otra causa de úlcera péptica, además del Helicobacter pylori como principal agente etiológico, son los AINES, los antiinflamatorios, la aspirina, el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac. Todos saben que produce úlceras o gastritis o hemorragia digestiva. ¿Por qué? Porque como hablamos acá, los AINES son antiinflamatorios e inhiben a las prostaglandinas que aparecen en la inflamación, porque son mediadores químicos de la inflamación, pero también inhiben a las prostaglandinas que tenemos habitualmente en el estómago, que es un mecanismo de defensa. No hay manera de inhibir unas prostaglandinas y no inhibir las otras. O hay manera, pero no funciona. Ya eso lo dejo para fármaco. Así que al inhibir las prostaglandinas, que forman parte de defensa, toda patología de estómago, como gastritis o como úlceras, son producidas por los AINES. Y otras causas que pueden irritar la mucosa gástrica y favorecer la producción de úlceras son el estrés, el alcohol, el café, todo el consumo de irritantes que afecte a la mucosa gástrica puede generar o puede favorecer la aparición de dichas úlceras. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la úlcera? Principalmente el dolor en el epigastrio. Recuerden que las úlceras duelen. Acuérdense de las úlceras de la boca, que son las llaguitas que tenemos en la boca, que son dolorosas. Entonces, dolor en epigastrio. El dolor empeora por las noches y aparece 2 o 3 horas después de las comidas, porque el ácido clorhídrico se empieza a producir cuando el estómago está vacío. En realidad no es que se empiece a producir, pero el alimento cuando cae el estómago neutraliza el ácido habitual del estómago. Cuando pasamos varias horas en inanición, sin consumir o sin comer, el ácido no se neutraliza con la comida del estómago y por lo tanto empieza a generar dolor. Entonces la úlcera empieza a doler cuando nos alejamos de las comidas o en la noche, que pasamos 8 horas sin comer. También produce el cuadro clínico de la úlcera, produce náuseas y vómitos, más raramente los vómitos, más que nada náuseas, pérdida de apetito, y como la pérdida de apetito y todo este dolor a nivel estomacal y malestar genera pérdida de peso. Esos serían los síntomas de las úlceras pépticas. Bueno, para ir terminando, ¿cómo se hace el diagnóstico de la úlcera? A partir de la seriada esófago gastroduodenal. Acuérdense que la úlcera péptica afectaba el estómago y la primera porción del duodeno. Entonces se hace la seriada completa esófago gastroduodenal. Y como les digo siempre, para ver úlcera, lo mejor no es la técnica del lleno total, sino que la mejor técnica es la del doble contraste, vario-aire. ¿Por qué? Porque eso hace que el vario se pegue a la pared del órgano que está inflado con el aire y se va a ver ahí cómo se acumula el contraste dentro de la úlcera. Ahora se los voy a mostrar. Así que lo mejor sería con doble contraste. Se ven igual con la técnica de lleno total, pero lo mejor es hacer con la técnica de doble contraste. Y una vez que vemos una úlcera, la del estómago sobre todo, siempre hay que hacer una endoscopía y una toma de biopsia por 2 motivos fundamentales. Uno, para hacer el diagnóstico del Helicobacter pylori. La única manera de poder diagnosticar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori como productora de úlcera es a partir de una biopsia. Y eso lleva después, si se confirma, un tratamiento erradicador de la bacteria con antibióticos y un protocolo especial. Y lo otro, la úlcera de estómago se biopsian porque puede ser un cáncer de estómago. La úlcera puede ser benigna o puede ser maligna, o sea que puede deberse a un proceso tumoral que se manifieste como una úlcera y no como un pólipo. Por lo tanto, hay que biopsiarla para hacer el diagnóstico diferencial con cáncer de estómago. No así las de duodeno, porque las de duodeno son todas pépticas, pero bueno, siempre es mejor tomar una biopsia y quedarnos tranquilos con el tema. Bueno, y volviendo a los estudios, para ir terminando, acá lo que les muestro es una imagen normal, en donde vemos el antro, la región antropilórica, el antro con el píloro. Ahí está bien puntualmente el esfínter, que es el píloro, y el bulbo, ¿se acuerdan? El bulbo duodenal.
con las porciones del duodeno. Acá vemos el contraste en el cuerpo del estómago. Este es un movimiento peristáltico seguramente. Este es el contraste en el cuerpo del estómago y acá tenemos el techo o el fundus. Esto es una imagen normal, simplemente para que vean cómo se va a ver en los estudios contrastados. Bien, esto también es una imagen normal. Acá le quería mostrar bien lo que era el píloro y cómo llega al duodeno, ¿sí? Como acá tenemos la región antropilórica, ¿sí? Nada más que son imágenes para mostrarla y tenemos todo el contraste acumulado en el techo o en el fundus gástrico. Pero miren como les decía, ¿ven? Acá tenemos el contraste apenas acumulado en esto que está acá, que sería la úlcera. Si estuviera acá la úlcera, se ve como algo que protruye y sobresale para arriba de la pared. Pero como en este caso la tenemos a nivel de vista frontal, esta acumulación de contraste acá es el contraste que se mete dentro de la úlcera péptica o úlcera de estómago. Bien, si vemos acá esta otra imagen, fíjense acá cómo ahí sí sobresale sobre la pared, viene acá la pared del estómago y sobresale la pequeña úlcera, ¿sí? Cuando se mete el contraste y se acumula ahí adentro. En una técnica de lleno total, fíjense cómo es más difícil verla porque tenemos todo lo que es el lleno de vario, pero fíjense acá la pequeña úlcera, ¿sí? No sé si la ven ahí apenitas, muy chiquitita, ahí se ve mejor, ¿sí? Bueno, esas son las distintas maneras de ver una úlcera péptica. Bueno, acá se ve clarito, ¿ven? Ahí como se ve el contraste acá metido, acumulado, úlcera péptica. Sí, en este caso ya estamos en el duodeno, está afectando la primera parte del duodeno. Acá esta acumulación de contraste ahí, si ven, está la pared del duodeno, la acumulación de contraste es la úlcera péptica. Acá vemos en una técnica de lleno total, ven que es más difícil verla, pero si se ponen finos, fíjense ahí, apenitas, esperen que agarre el foco del celular. Ahí está. Apenitas, ¿sí? Aparece una úlcera ahí, no sé si la llegan a ver. Me está haciendo el foco ahí, apenitas, y acá una úlcera un poquito más grande. ¿Sí? Bueno, esa es la manera de ver úlceras cuando es un lleno total. Es como que ahí sí se ve como que protruye el contraste, ¿ven? Es como que viene la pared acá y ahí hace una pequeña protrusión y ahí sobresale el contraste. Si la tenés acá, no en esta pared, la tenés acá, no la ves con el lleno total. Si la tenés acá justo porque está en la pared anterior o posterior, para poder ver la úlcera necesitas tener una imagen como esta, de doble contraste. ¿Dónde está? Una imagen como esta, ¿ven? De doble contraste y ahí tenemos entonces la úlcera que se ve perfectamente cómo queda acumulado el contraste. Bueno, creo que no hay más, a ver si tengo alguna más. Y esta la marqué para que vean la diferencia con el pólipo. ¿Se acuerdan que el pólipo era como un arbolito que crecía hacia adentro del órgano? Bueno, fíjense que entonces acá lo que pasa es que falta el contraste. Viene acá el contraste y acá tenemos el pólipo como una falta de contraste, porque esto tendría que estar lleno de contraste como acá, ¿sí? Entonces esto es un pólipo, a diferencia de la úlcera que protruye el contraste, el pólipo es la falta de contraste. Bueno, y ahora sí, esta era la última diapositiva. Esto para reforzar las lesiones elevadas y deprimidas que vimos en la primer clase.